gobierno ruso afirma que las acusaciones de Donald Trump contra la Organización Mundial de la Salud buscan evadir su responsabilidad en Estados Unidos. Así lo expresó la Cancillería rusa a través de un comunicado. En medio de la rápida propagación en el mundo debe causar preocupación los intentos observados en algunos países de transferir a otros la responsabilidad por el ambiente epidemiológico dentro de sus fronteras. El texto añade que el ejemplo son las recientes acusaciones de Estados Unidos en torno a la OMS. Que aún durante su campaña electoral anterior hablaba sobre la normalización de las relaciones, pero, por desgracia, todavía no se ha hecho nada. Pero no reprochamos nada porque vemos lo que está ocurriendo en la política interior de Estados Unidos. Y es la agenda de política doméstica la que no le deja al actual presidente adoptar medidas para mejorar drásticamente las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Pero de todos modos trabajaremos con cualquier administración, tanto como ellos quieran. Claro que nos preocupa la seguridad global y la estabilidad estratégica. Eso es obvio. Y Trump aquí no tiene nada que ver. Estados Unidos se retiró del tratado sobre misiles antibalísticos, que fue, y quiero destacarlo una vez más, el pilar del sistema entero de seguridad estratégica global, ya que restringía las capacidades de crear una defensa antimisiles en ambos países. Es decir, para que ninguno de los países se hiciera ilusiones de poder ganar una guerra nuclear. Esa fue la razón. Estados Unidos abandonó el acuerdo para, evidentemente, obtener ventajas estratégicas, creyendo que así tendrían algo tras lo que escudarse y Rusia no. De ese modo, Rusia sería muy vulnerable y Estados Unidos estaría protegido por un sistema antibalístico. Ya entonces les dije a nuestros colegas estadounidenses que no sabíamos cómo funcionaría ese sistema y no íbamos a gastar en ello decenas de miles de millones. Pero tenemos que mantener el equilibrio estratégico. Eso significa que trabajaremos en armas ofensivas que superarán cualquier sistema de defensa antibalístico. Ahora ya no es ningún secreto que lo hicimos. El sistema de defensa antibalística tiene como fin interceptar los misiles balísticos, misiles que siguen una trayectoria balística, mientras que lo que hicimos fue mejorarlos notablemente y crear otro armamento que no tiene rival en el mundo. Son misiles que no siguen una trayectoria balística, sino una trayectoria rasante pero a velocidad hipersónica. Nadie en el mundo, excepto nosotros, tiene armas hipersónicas. Está claro que tarde o temprano, las principales potencias del mundo las desarrollarán. Pero para entonces nosotros también diseñaremos algo nuevo. Ya sé en qué están trabajando nuestros científicos, investigadores, diseñadores e ingenieros. Lamentablemente, de alguna manera, todo esto ha llevado a una cierta carrera armamentística. Ya es un hecho, por desgracia es así. Ahora, hace poco, Estados Unidos abandonó el Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance medio y corto. Creo que eso también ha sido un error. Podrían haber elegido otro camino. De hecho, entiendo las preocupaciones de Estados Unidos. Las comprendo. Mientras otros países están desarrollando estos tipos de armamentos, Rusia y Estados Unidos se restringieron en eso conforme al tratado. Pero creo que no mereció la pena romper el acuerdo. Creo que había otras opciones. Ahora el último instrumento prácticamente que nos queda para limitar la carrera armamentística a gran escala es el Tratado START III, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, es decir, el conjunto de armas estratégicas, lanzadores de misiles balísticos intercontinentales, lanzadores submarinos de misiles balísticos y bombarderos pesados equipados para portar ojivas nucleares. Hay que trabajar en él ya mismo para asegurarnos de que sea prolongado.
Питание АНТЕС. Ракеты в боевом положении. Mucha importancia. En cierto sentido, es una respuesta a la visita del rey de Arabia Saudita, guardián de los santos lugares, a Rusia. Esa fue la primera visita y, de hecho, nosotros decimos que fue una visita histórica, pues así es. Hay algo más que creo que es importante recalcar. En la época soviética, las relaciones entre Arabia Saudita y la entonces Unión Soviética estaban a un nivel bastante bajo. En los últimos años, la calidad de nuestras relaciones ha cambiado radicalmente. Consideramos a Arabia Saudita un estado amistoso. Tengo muy buenas relaciones tanto con el rey como con el príncipe heredero. Hemos logrado un buen progreso prácticamente en todas las esferas. Por supuesto, es importante nuestro esfuerzo conjunto para solucionar las crisis regionales. Nuestra colaboración se está desarrollando con bastante intensidad en todas las esferas. De todos los países del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes Unidos tienen el mayor volumen de intercambio comercial con Rusia. Concretamente, 1.700 millones de dólares. Por supuesto, tampoco es suficiente, lo tenemos muy claro, y ahora también estamos trabajando con el Fondo Soberano de los Emiratos Árabes Unidos. Y, por supuesto, con toda seguridad, se puede decir que los Emiratos Árabes Unidos contribuyen mucho a la solución de la crisis en la región y desempeñan un papel estabilizador en la región. Señor presidente, usted habló de las relaciones que unen a Arabia Saudita y a Rusia. Van a cabo. ¿Por qué? Porque si alguien planeaba influir de este modo en el mercado del petróleo, su propósito no ha sido alcanzado. Pero hubo cierta fluctuación, que en mi opinión no es tan grave, aunque la oscilación inicial fue notable. Sin embargo, prácticamente en una semana los precios volvieron a la normalidad, porque los factores fundamentales que determinan la situación en el mercado no van a permitir que los precios suban o bajen bruscamente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros, y yo personalmente, estamos en contacto con el gobierno de Arabia Saudita y con el príncipe heredero. Yo he discutido con él este incidente y le he dicho también que considero necesario recabar pruebas, encontrar a los culpables, confirmar que hay alguien detrás de este acto. Y en general, el príncipe Bin Salman estuvo de acuerdo conmigo. Además, me pregunto si Rusia podría participar en la investigación de este incidente. Yo dije que sí, que estamos dispuestos a proveer todo lo necesario y todos los recursos a nuestro alcance para que este incidente sea investigado rigurosamente. Por lo que nuestra postura se mantiene sin cambios. Hasta que no se aclare quién está detrás de este acto, no es conveniente señalar a los culpables. Señor presidente, otros. ¿Siente usted que en Rusia existen las mismas preocupaciones sobre las actividades que creemos que tienen un efecto desestabilizador? ¿Puede Rusia influir para cambiar el comportamiento? Como he dicho, con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tenemos relaciones cordiales, sin precedentes, incluso amistosas. Pero Rusia nunca se alía con nadie en contra de terceros. Construimos una relación bilateral que se basa en las tendencias positivas generadas por nuestros contactos.
No buscamos crear alianzas contra nadie. Eso lo primero. En segundo lugar, usted y su audiencia sabrán que Rusia... Un factor que siempre hay que tener en cuenta. En tercer lugar, gran potencia regional. Es una nación antigua, con una antigua y profunda cultura. Y si queremos construir buenas relaciones con alguien, y yo parto del hecho de que todos los países de la región quieren tener buenas relaciones entre sí, nadie buscará la confrontación ni, Dios no lo quiera, el enfrentamiento. Sé que nadie en Arabia Saudita ni en los Emiratos Árabes Unidos lo desea. Pero si queremos una agenda positiva, debemos partir del reconocimiento de los intereses legítimos de nuestros socios. Y eso es lo que quiero enfatizar. No estoy proclamando que es legítimo y que no. Pero una gran potencia que ha permanecido en ese territorio durante miles de años, los persas llevan siglos viviendo allí, no puede dejar de tener sus propios intereses que hay que respetar. Obviamente, ¿qué es legítimo y qué no? Y cuál es la frontera que separa los intereses legítimos de los ilegítimos son cuestiones a discutir. Pero para comprenderse mutuamente, para entender esos matices, sutilezas y cuestiones problemáticas, es necesario entablar un diálogo. Sin diálogo es imposible resolver ningún problema. Por eso creo que puedo compartir las preocupaciones de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita. Pero en lo que atañe a las diferencias entre dos estados, les corresponde a esos dos estados resolverlas. Señores, noticias de Venezuela. Confirmado, el embajador de Rusia en Venezuela ha dado datos reveladores donde 2 aviones estadounidenses han entrado a espacio aéreo venezolano. El embajador ha confirmado que hace algunas horas un avión Sukhoi Su-30 de Venezuela ha interceptado a 2 aviones estadounidenses que se acercaron al país venezolano. Sus transpondedores fueron desconectados para no ser localizados. El caza Sukhoi 30 Mk2 de la aviación militar bolivariana de Venezuela resolvió en el cielo una situación complicada con 2 aviones militares estadounidenses que se acercaban peligrosamente a aguas territoriales de nuestro país. Eso está como bien extraño, señores. Lo más bueno es que el país venezolano no ha dicho nada. Todo el mundo está calladito con respecto a este tema. Realmente esto sería una provocación estadounidense. Luego de todo esto, varios Sukhoi Sub-30 han salido a la caza de estos 2 aviones espías estadounidenses. No sabemos si eran aviones de combate, pero entraron al territorio venezolano, donde los Sukhoi del país de Venezuela le han hecho varios llamados, los cuales no han sido atendidos por los aviones extranjeros. Luego de haber agotado todo este protocolo internacional de persecución, los Sukhoi se prepararon para el combate, señores. Claro, pues ellos, como veían que no les escuchaban, pues iba a haber un combate, señores. El caza Sukhoi 30 Mk2 despegó con urgencia en alerta de combate, debido al acercamiento de 2 aviones militares estadounidenses a las fronteras de Venezuela. La aeronave de combate de fabricación rusa se ocupó con éxito de 2 intrusos estadounidenses a la vez. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde salieron estos aviones que se entraron a Venezuela? Imagínense, señores, que estos aviones vienen desde Puerto Rico, donde el gobierno estadounidense tiene una base aérea y muy grande. No, lo más extraño es que no entraron por Colombia, donde tienen base aérea, ni por Curazao, donde también tienen base aérea. No, señores, estos señores vienen desde Puerto Rico y se metieron por los lados de Anzoátegui. Señores, estos aviones tienen una gran velocidad que, mejor dicho, llegan en 1 hora a donde sea. Mis amigos, esto realmente ha sido una provocación estadounidense. Bueno, señores, no hicieron caso al llamado de advertencia de los aviones Sukhoi, los aviones extranjeros, pero lo más raro de todo esto es que los señores del régimen no han dicho nada, no han dicho ni una sola palabra con todo esto, están calladitos. ¿Qué será lo que pasa realmente con todo esto que ha sucedido con estos aviones extranjeros que se entraron al territorio venezolano? Toda esta ha sido información revelada por el embajador ruso que se encuentra en Venezuela. Señores, y trayendo los acontecimientos del día, el presidente estadounidense Donald Trump no está de acuerdo con que el país de China siga ayudando al dictador de Nicolás. Sin embargo, China ha reiterado su ayuda a Nicolás sin importar lo que diga el presidente estadounidense. Este viernes, en una llamada entre Nicolás y el presidente de China, información dada por la Cancillería de Venezuela, donde se ha dado a conocer el acuerdo suscrito por ambas naciones, hecho que tiene el presidente estadounidense de los pelos. Está inquieto por esta relación entre Xi Jinping
y Nicolás. Estas son las declaraciones dadas por el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista realizada con respecto al tema. Esta es una pregunta de seguridad nacional vinculada a Venezuela y a China. Esta administración ha establecido una recompensa de $15 millones por Nicolás Maduro. El presidente Xi está ofreciendo soporte económico a Maduro. Dos preguntas. ¿Ha discutido con el presidente Xi la política de Estados Unidos sobre Venezuela? Y segundo, ¿cómo afecta su política relacionada a antinarcóticos? Señores, y esta ha sido la respuesta que le ha dado a la periodista el presidente estadounidense Donald Trump. No estaremos felices si eso ocurre. No he hablado con el presidente Xi sobre Venezuela, sobre ese aspecto de Venezuela. Pero si eso pasa, no estaremos felices, ¿ok? No estaré feliz. Estoy preocupado. ¿Está preocupado de que se abra otro financiamiento? Estoy preocupado de todo, por eso no duermo mucho, me encuentro preocupado por todo. Señores, y en respuesta a todo esto que ha dicho el presidente estadounidense Donald Trump, la señora Delcy Rodríguez ha salido a decir lo siguiente. Hoy, por cierto, le preguntaban en una entrevista al señor Trump qué pensaba sobre el apoyo de China a Venezuela y dice que no lo hace feliz. Bueno, lamentamos formar parte de sus infelicidades, que no es solamente esta, sino muchas otras. Pero China también está demostrando no solamente la solidaridad con Venezuela, está demostrando que uno de las brújulas que guía sus relaciones internacionales es justamente la solidaridad. Lo que el presidente Xi Jinping ha llamado la comunidad, destino común de la humanidad. Este es el destino común. La hermandad, apoyarnos los unos a los otros. Señores, estas han sido las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante lo que ha dicho el presidente estadounidense Donald Trump. Señores, y continuando con más noticias de Venezuela, el señor Diosdado Cabello ha perdido la concentración, está cometiendo muchos errores, se le ve como asustado. La semana pasada se viralizó la amenaza que hizo a todos los opositores diciendo que si había una intervención él iba a acabar con todo el mundo. Así como ustedes supieron que dijo, señores, bueno. En la semana pasada nosotros cerramos el programa fue como una frase, ¿no? Una frase, sino que terminamos ahí, fue la conclusión, pudiéramos decir, la conclusión de todo el programa. ¿Qué era? ¿De qué estábamos hablando? Bueno, porque había una cantidad de personas de la oposición que estaban como felices, porque Estados Unidos nos había amenazado otra vez. El día de ayer en su programa El Mazo Dando salió dando excusas que realmente nadie le ha pedido. Pero escuchen, señores, qué fue lo que dijo. Nos había amenazado con invadir y ellos estaban esperando, bueno, que llegara la invasión de una vez. Yo hice una reflexión, una conclusión sobre el programa. Palabras más, palabras menos, es que señores opositores venezolanos, de ocurrir algo de eso, les estarían echando una vaina a ustedes. Ustedes serían los primeros perjudicados, señores opositores. Liderazgo opositor. Ese que ha pedido invasión a Venezuela sería el primer perjudicado. Porque es que es muy lógico, absolutamente lógico, que nosotros nos tengamos que defender de los enemigos que nos ataquen. Pues amigos, ya este señor uno no sabe si creerle o no. Dice una cosa, dice otra, echa para adelante, echa para atrás. Definitivamente no sabe ya ni qué decir. Lo estamos perdiendo, señores. Está bien grave la cosa. Señores, y continuando con los últimos acontecimientos, se han revelado coordenadas del búnker en los que se estaría refugiando el señor Nicolás. Una periodista venezolana, Villesa Pacheco, ha asegurado que fuentes cercanas a Nicolás le han enviado información de las coordenadas de varios búnker en los que se encuentra refugiado el líder chavista por seguridad. Entre los presuntos espacios de resguardo de Nicolás se ha destacado la antigua casa del ministro de Defensa, la cual se encuentra protegida por seguridad cubana. Según la información que ha dado la comunicadora, todo ha indicado que el dictador Nicolás ya no podría dormir tranquilo desde que sabe que Estados Unidos ha puesto un alto precio por su cabeza, la cual sabemos, señores, que no es nada despreciable para algún informante en un país con tantas dificultades como en el que se encuentra Venezuela. Desde entonces, algunas de las guaridas del señor Nicolás Maduro han sido reveladas tiempo después de que el anuncio de Estados Unidos y las declaraciones dadas por el comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno legítimo de Venezuela, Iván Simonovic, quien ha indicado que ya hay personas que se encuentran colaborando
para dar con el paradero y la captura del señor Nicolás, quien es acusado formalmente de narcotismo por los Estados Unidos junto a 13 funcionarios y exfuncionarios de ese régimen. Señores, ya hay gente que está facilitando información, que están dando toda la información. El señor Simonovic ha dicho en una entrevista en la televisión venezolana, estos señores deben de estar durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado, porque la verdad no saben cuál de su entorno los va a entregar. Amigos, lo claro de todo esto es que ya las declaraciones de este señor Simonovic están empezando a dar luces de lo que realmente podría estar pasando alrededor del señor Nicolás. Bueno, yo diría que si hay una persona que no debe dormir en paz, debe ser Nicolás Maduro. Hay definitivamente un descontento dentro de la Fuerza Armada, hay descontento dentro de las policías, que son los órganos que realmente mantienen en el poder a Nicolás Maduro. Por otro lado, todo eso fue factible porque hubo una traición. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, conjuntamente con Padrino López, todas esas personas estaban de acuerdo en firmar un convenio, un acuerdo donde Nicolás Maduro tenía que abandonar el poder. La periodista venezolana Ibellice Pacheco ha publicado una serie de tweets donde señala a posibles escondites de Nicolás, las cuales han sido proporcionados por fuentes cercanas al dictador. La justicia le ha enviado coordenadas de varios búnkeres en los que se puede estar refugiando por seguridad del señor Nicolás. Señores, ¿qué va a pasar con toda esta situación? ¿Será que realmente sí van a capturar definitivamente al señor Nicolás? Mis amigos, si continuamos con una noticia relevante, en unas investigaciones realizadas se ha vinculado a la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez con este señor que transportaba a sustancias ilícitas el narc Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, donde también pesa sobre ella y el presidente Iván Duque las acusaciones de fraude electoral en torno a la ñeñe política. Una investigación de la organización Inside Crime sobre el narcotraficante colombiano Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido por los alias Sebastián Colmenares o Memo Fantasma, da cuenta de los nexos entre el narcotraficante y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Y continuando, mis amigos, con más información de la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, escuchen esto. El informe refiere a supuestos negocios que la empresa Hitos Urbanos, propiedad de la vicepresidenta colombiana y su esposo, Álvaro Rincón, habrían entablado con el narcotraficante a través de la compañía de desarrollo inmobiliario en Bogotá, llamada ASEM, creada con sus alias Sebastián Colmenares. Por supuesto que la señora Marta Lucía Calle ha negado todo de lo que se le acusa, sobre todo ha negado cualquier tipo de vínculo con este señor alias Memo Fantasma. A mí no me pueden de ninguna manera venir en este momento a querer ensuciar con una persona que no he conocido en mi vida, porque jamás lo vi, porque no tengo por qué haberlo visto, porque una firma constructora que ve cientos de lotes y ve cientos de dueños y de propietarios, pues no tiene yo, como esposa de uno de los socios, ninguna relación con las personas que les ofrecen a ellos sus negocios. Y continuando, mis amigos, con más información de la vicepresidenta colombiana. De acuerdo con el informe de Inside Crime, Guillermo León Acevedo se inició en el mundo del narcotráfico en la época de Pablo Escobar Gaviria y bajo la protección de Diego Murillo. Sin embargo, no existe ninguna acción judicial en Colombia contra León Acevedo, y aunque la DEA en los Estados Unidos abrió un expediente en torno a Memo, los archivos habrían sido sellados y clasificados. Bueno, señores, esperemos a ver cuál va a ser el final de esta historia con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El escándalo que salpica a la vicepresidenta viene a sumarse al de la ñeñe política. Las revelaciones sobre la posible compra de votos a favor del presidente Iván Duque en la campaña electoral del 2018 con financiamiento del narcotraficante José Ñeñe Hernández. Muchísima atención porque esto es información clasificada. Según informaciones que hemos venido conociendo de primera mano, las autoridades de Venezuela habrían interceptado en los radares 2 aviones cuando se aproximaban a cielo venezolano y de inmediato la aviación del gobierno bolivariano habría enviado el caza Sukhoi 30M2K, quien efectivamente resolvió en el espacio aéreo del país caribeño esta complicadísima situación y difícil de la que se ha tornado o de la que lo han tomado como una provocación por parte de los Estados Unidos, porque eso es lo que se conoce. Según las autoridades, eran 2 aviones de la Armada
del ejército estadounidense. La Guardia Militar Bolivariana está en máxima tensión por lo acontecido y el acercamiento de estas dos aeronaves, que hasta el momento no hay datos de qué aerotipos se trataba, militares de los Estados Unidos que venían a cumplir alguna misión. No se sabe si era un ataque que se iba a realizar a tierra bolivariana. Habrían ingresado a el cielo bolivariano y fueron desconectados por dos aviones Sukhoi, que es lo que nosotros en estos momentos estamos revisando oficialmente por parte de la Embajada de Rusia y también en la cuenta de Twitter del embajador de Rusia, Sergei Lavrov. Informes preliminares de periodistas también venezolanos al parecer dan cuenta que estos hechos lo toman como un presunto ataque que se iba a realizar no desde Colombia sino desde las aeronaves, sino que las aeronaves llegarían desde Puerto Rico y habrían entrado por Anzoátegui. Forma que inicialmente las tripulaciones de los aviones militares estadounidenses ignoraron las solicitudes de un piloto de combate venezolano. Sin embargo, después de una maniobra decisiva, se vieron obligados a cumplir con los requisitos de Venezuela. Analistas vociferan que se iba a realizar un intento de ataque, un presunto, y cuando los pilotos de Estados Unidos vieron el acercamiento de los aviones Sukhoi, que ya estaban listos para contraatacar, decidieron regresar a sus bases de origen que se presumen, según un medio de Venezuela, habrían partido desde bases navales desde Puerto Rico. Esto dijo en la cuenta de Twitter la embajada rusa. La aeronave de combate de fabricación rusa se ocupó con éxito de dos intrusos estadounidenses. A la vez el portal militar ruso hizo informar inicialmente de las tripulaciones de aviones militares estadounidenses que ignoraron las solicitudes de un piloto de combate venezolano. Sin embargo, después de una maniobra decisiva, se vieron obligados a cumplir con los requisitos de Venezuela y abandonar el espacio aéreo cerca de las fronteras con el país. Esta actividad hostil de Estados Unidos se enmarca en la declaración previa de la disposición para presionar a Venezuela enviando buques de guerra y aviones militares a las cercanías con aguas territoriales venezolanas, y por lo tanto en Caracas han decidido actuar de manera mucho más decisiva ante cualquier movimiento sospechoso hostil del gobierno de Donald Trump, alejando al enemigo potencial de sus fronteras. Pero esto calienta el ambiente con las autoridades de Venezuela. Estas dos presuntas aeronaves de los Estados Unidos que habrían ingresado a cielo bolivariano y que fueron desconectadas por dos aviones Sukhoi, que muchos analistas de Venezuela dicen que se iba a formar un ataque por parte de los Estados Unidos para Venezuela, pero fue repelido de forma pacífica por los Sukhoi. Estaremos muy pendientes. Esta información es totalmente veraz y se las tenemos de primera mano aquí en nuestro canal. Seguimos con más informaciones. Ayudas humanitarias verdaderas, comprobables. La primera ayuda nos llegó de Rusia. Tengo que darle las gracias al presidente Vladimir Putin por el apoyo de la Federación Rusa. Llegaron pruebas PCR para la realización de pruebas PCR. Rusia está ayudando a más de 60 países del mundo. Vinieron directo de Moscú en un avión fletado del gobierno ruso para traer estas pruebas de los PCR a Venezuela. Gracias a Rusia, como antes de ayer dimos gracias a China y después también le dimos gracias a Cuba por los 1.200 médicos que ha enviado a Venezuela. Nicolás Maduro extendió este sábado por 30 días más el estado decretado el 13 de marzo en Venezuela tras detectarse el nuevo caso en el país, una decisión que implica prolongar una cuarentena nacional. Atención, Estados Unidos supera en cifras a Italia y España, según confirmó el centro de datos Johns Hopkins. Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, le vaticina a Nicolás Maduro que habrá transición, quiera o no quiera. Una organización ciudadana en Venezuela pide que haya intervención militar en suelo bolivariano. La organización de venezolanos Vanguardia Ciudadana también denunció al gigante asiático por la propagación de toda la crisis en el mundo. 15 volcanes en actividad tras activación del cinturón del fuego. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, implicada en una investigación de Instant Crime que la vincula a ella y a su esposo con el narco Memo Fantasma. Reunión extraordinaria entre
de Donald Trump y Vladimir Putin sobre los precios del petróleo y la crisis que se vive en el mundo. Tedros y la Organización Mundial de la Salud lanzan dura advertencia y una respuesta contundente a Donald Trump tras su intención de quitar apoyo económico a la entidad. Maduro y Jinping estrechan relaciones para combatir la crisis que azota al país caribeño. Volcán Krakatoa entró en erupción con columnas de humo de más de 500 metros de altura. Arrancamos la información de la siguiente manera. El presidente Maduro extendió este sábado por 30 días más el estado de excepción decretado el 13 de marzo en Venezuela tras detectarse otro nuevo caso en el país, una decisión que implica prolongar la cuarentena nacional en Venezuela. 30 días más en el estado de excepción con cuarentena para Venezuela, exclamó el socialista en una entrevista telefónica transmitida por la televisora gubernamental. Porque Colombia no tiene una política de contención del coronavirus. En Colombia hay un crecimiento exponencial del coronavirus, no hay sistema de salud público. El presidente Duque se ha negado a atender las recomendaciones de los científicos colombianos, se ha negado a recibir ayuda, inclusive las 2 máquinas que yo le ofrecí. Están engañando con las cifras en Colombia de casos de coronavirus y de fallecidos. Solamente digo eso, no digo más, presentaré las pruebas. Aunque las pruebas están en Colombia, están engañando a la opinión pública colombiana. Y debe saber nuestro pueblo que el foco principal de amenaza viene de Colombia. Hemos tratado de ayudar al pueblo colombiano y Duque se ha negado por el odio que tiene contra Venezuela, contra mí. Así que bueno, ahorita estamos trabajando, como saben ustedes, tenemos de los 175 casos, 93 totalmente recuperados. Eso significa el 53% de las personas que han sido contagiadas. Y tenemos entre hospitales, centros de diagnóstico y clínicas privadas a un número importante de compatriotas. Todavía se encuentran en aislamiento domiciliario, se han negado a salir de su casa 9 casos. Aspiro entre hoy y mañana esos 9 casos, como le he dicho a la vicepresidenta y al ministro Carlos Alvarado, esos 9 casos de aislamiento domiciliario vayan a su hospital, a su CDI o a su clínica, ¿no? Hoy firmé, va a ser publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria del domingo 12 de abril, firmé el estado de alarma por 30 días más. 30 días más del estado de alarma con cuarentena para Venezuela. Muy importante que lo sepamos. A pesar de que hemos avanzado en la contención, no podemos cantar victoria. Esta pandemia es muy peligrosa, amerita de muchos cuidados. No estamos jugando, no es un juego, no es mamadera de gallo, pues como dicen por ahí. Es algo muy serio que amerita que mantengamos firmemente, conscientemente, disciplinadamente la cuarentena para no perder todo lo que hemos avanzado y para más bien seguir avanzando. No podemos dar un paso atrás, no, hay que seguir avanzando. Nicolás Maduro se pronunció después de que la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez, anunciara la decisión, una modalidad de estado de excepción que le otorga facultades especiales como las medidas para seguir controlando y previniendo más casos. De los valores que van a mover la humanidad hacia el futuro. Y eso va a generar cambios revolucionarios de diversa intensidad en todas las culturas y en todos los sistemas políticos, económicos y sociales de la humanidad. Creo que en este momento precisamente los pueblos están generando una gran maduración de su conciencia social, de su conciencia política. Está prácticamente más del 60% de la humanidad en cuarentena. Están todos los países del mundo, todos los países afectados por esta pandemia. Y en todos los países se está dando el debate sobre el tema de la salud pública, sobre el papel del Estado, sobre la inversión pública, sobre la responsabilidad compartida social del padre Estado, del padre protector que tiene que ser el Estado, sobre la distribución de la riqueza, sobre la igualdad
Gran debate, no solo en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde los 30 millones de pobres están ahorita amenazados de la pandemia, donde hay 17 millones de nuevos desempleados, hace 3-4 días para acá, más de 17 millones. No solo en Estados Unidos, donde destruyeron cualquier vestigio de salud pública, no existe salud pública en Estados Unidos, sino en Europa, la Europa del estado de bienestar, la Europa culta. Todo lo que ha sucedido está sucediendo en Italia, España, Portugal, Reino Unido. En tanto, el líder opositor y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que Maduro miente cuando ofrece su balance oficial. Preocupado como todos, no solamente en el mundo y por supuesto en Venezuela, al tener una emergencia compleja en este momento, que se refleja en esos profesionales de la salud, que se refleja que tienen que ir a trabajar cuando ganan entre 5 y 15 dólares al mes, que son la primera línea de protección, de contención del virus en Venezuela, pero también la emergencia preexistente. Y tienen que pasar por esa situación, cosa que por cierto en la frontera del país, en estados como Zulia, Táchira, Barinas, tienen ya más de 4 años una situación muy similar. En Caracas y 6 estados iniciaron el 16 de marzo una cuarentena social, como la llamó entonces Maduro, que al día siguiente extendió por todo el resto del país. Que destruyó la industria petrolera, que destruyó el campo venezolano, que se quiere meter con la dignidad del venezolano. Hoy lo que anhela nuestra gente no solamente es un plan de emergencia, es abrazar a su familia, es volver a recuperar nuestra dignidad, nuestra normalidad, poder vivir de nuestro sueldo finalmente en Venezuela. Y eso es lo que está en riesgo hoy en Venezuela, no solamente la vida, sino cada uno de la existencia de los venezolanos y la dignidad de nuestros hijos. La ayuda humanitaria internacional de verdad verdadita. De verdad verdadita. A buen entendedor, pocas palabras para llevar la salud. Y Rusia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros aliados, China, Rusia, Cuba, el nuevo mundo, pues, el mundo pluripolar, el mundo humano, el mundo que está buscando humanidad, la comunidad de destino común que dice nuestro hermano presidente Xi Jinping, sí, humanitaria. Atención, que esto es noticia de último momento. Ya son 550 los militares de Estados Unidos que estarían a bordo del portaaviones estadounidense y que estarían contagiados con coronavirus. La propagación de los casos a bordo de el Theodore Roosevelt abriría la crisis en la jerarquía militar. Hasta el 92% de los tripulantes del buque habrían sido sometidos a las pruebas. 3.696 ya han sido trasladados a tierra. En total, atención, 550 tripulantes del portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt dieron positivo, según informó la propia Marina estadounidense. Hasta el 92% de los tripulantes del buque han sido sometidos a la prueba. 3.696 han sido trasladados a tierra ante la situación a bordo. El pasado jueves, la CNN habría informado que un militar del Theodore Roosevelt que dio positivo fue hospitalizado en cuidados intensivos tras ser hallado inconsciente. El brote a bordo del portaaviones ya había abierto una pequeña crisis en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El martes pasado presentó su renuncia el secretario de la Armada de los Estados Unidos en funciones, Thomas Modly, tras una polémica que generó al despedir e insultar al capitán de un portaaviones que había pedido ayuda para hacer frente a un brote en el buque y cuya carta se filtró a los medios de comunicación. La renuncia de Modly se produce después de haber sido duramente criticado por haber viajado al Pacífico y haberse dirigido a los Marines que sirven al portaaviones nuclear, el USS Theodore Roosevelt, que comandaba el capitán de la Armada Beth Crozier, para acusarle ante ellos de haber filtrado su denuncia a la prensa. El capitán Crozier es inteligente y apasionado, creo, precisamente porque no es ingenuo, que envió su alarmante correo electrónico con la intención de que llegase al dominio público en un esfuerzo por llamar la atención del público sobre la situación en su barco, dijo Moodley a los marineros por un altavoz. Crozier había sido destituido el jueves del Theodore Roosevelt, atrancado en aguas de alta mar tras haber escrito una carta en la que advertía a sus superiores que necesitaban actuar con rapidez para salvar a los Marines que estaban dentro de la tripulación en el portaaviones. No hay razón para que los Marines salgan afectados, dijo el capitán Crozier en la misiva filtrada que publicó el diario californiano San Francisco Chronicle. La propagación de la enfermedad está en marcha y se acelera, prosiguió, en alusión a las limitaciones de espacio propias del navío. Entonces, en los casos registrados en un centenar, mientras que ahora se han quintuplicado. Ante este episodio, el presidente Donald Trump dijo que no
no estuvo de acuerdo e involucrado en la salida de Moody, pero reprendió a Códice por escribir la carta y señaló que Moody probablemente no debió haber dicho eso que dijo. Después que inicialmente de negarse a evacuar por completo aproximadamente 4.800 miembros de la tripulación, la jerarquía de la Marina finalmente aceleró pruebas, evacuó a gran parte de los soldados. Estados Unidos alcanzó este sábado un total de 19.882 personas que perdieron la vida, con lo que supera a Italia con 19.468. Se confirma como el país más afectado por la crisis sanitaria. El número de contagios es de 514.415, casi un tercio del total de 1.7 millones de afectados en todo el mundo, según informa la Europa Press. Mucha atención porque los ojos del mundo se centran en Estados Unidos, que contabiliza 19.701 las pérdidas de vida y personas que han sido afectadas por el coronavirus, según confirmó el centro Johns Hopkins, que maneja el centro de datos más confiable desde que se desató esta problemática mundial. Y si a eso le agregamos problemas de acceso, como por ejemplo que las poblaciones demoran más en ir a los hospitales, no son atendidos adecuadamente o que están simplemente menos informados acerca de los riesgos de esta enfermedad, y en el caso de los latinos que tengan menos acceso porque al no tener sus documentos en regla no acuden a los hospitales, tenemos la fórmula perfecta como para que ellos puedan complicarse. La cifra lo ubica en el tope del ranking de países afectados por el brote y desplaza a Italia de esa posición que registraba hasta la fecha 19.468 personas que perdieron la vida. Con 506.188 nuevos casos, Estados Unidos lidera el número de contagios en el mundo por delante de España, donde hay 161.852 casos y 16.353 personas que han perdido la vida, seguido de Italia con 152.271 y 19.468 que han partido, y Francia con 125.942 casos positivos y 13.216 personas sin vida. Hablemos acerca de las tendencias alarmantes que estamos observando en relación con el impacto del COVID-19 entre negros e hispanos. Han oído las estadísticas en la ciudad de Nueva York. Los hispanos representan la tasa de muertes más alta. En el condado de Milwaukee, los negros representan el 25% de la población, pero casi el 50% de los casos y el 75% de las muertes. ¿Qué está pasando? Es alarmante, pero no es sorprendente que estas minorías tengan una mayor carga de enfermedades crónicas. Los negros y nativos estadounidenses desarrollan presión arterial alta a edades más tempranas y suelen hacerse menos controles, lo que causa un mayor daño a sus órganos. Los puertorriqueños tienen mayor tendencia a padecer de asma y los niños negros tienen una probabilidad 3 veces mayor de morir de asma en comparación con un niño blanco. De hecho, yo mismo he cargado con un inhalador en mi bolsillo en los últimos 40 años por miedo a sufrir un ataque mortal de asma. Espero que mostrar este inhalador le demuestre a los niños pequeños con asma en el país que ellos también podrían ocupar el cargo de director general del Servicio de Salud Pública un día, pero también quiero mostrárselos para que todos sepan que no importa si lucen en forma, si lucen jóvenes, aún están en riesgo de contagiarse. Exponencial vive Estados Unidos, nuestra solidaridad con todo el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. A nivel federal, la Casa Blanca había estimado que el coronavirus podría dejar entre 100.000 y 243.000 desaparecidos, pero esta semana redujo esa proyección hasta dejarla en 60.000. En total, 42 de los 50 estados del país, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, han emitido decretos para obligar a los ciudadanos a quedarse en casa, lo que se supondría que aproximadamente el 95% de la población estadounidense, es decir, unos 316 millones de personas, se encuentran recluidos en sus hogares. El estado de Nueva York, epicentro en Estados Unidos, informó hoy que 783 personas perdieron la vida en el estado las últimas 24 horas. La cifra supone un leve repunte con respecto a lo que se presentó el viernes, en el día en que perdieron la vida 777 personas. Hasta el momento, 8.267 personas han perdido su vida en el estado a raíz de este brote. El nuevo reporte diario
episodio llegó minutos después de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunciara el cierre de los colegios públicos durante el resto del año escolar, una medida que tildó de dolorosa pero que es necesaria para poder salvar las vidas y para poder seguir implementando el distanciamiento social y vencer al coronavirus. Pese a las alarmantes cifras de la crisis sanitaria, el presidente Donald Trump se ha mostrado optimista sobre la reactivación de la economía y hasta hace poco quería que el país regresara a la normalidad, aunque luego aceptó que sería necesario esperar al menos hasta el 1 de mayo. Para poder reanudar la actividad económica en Estados Unidos a comienzos de mayo, el mandatario ha creado un grupo de trabajo con el objetivo específico. En una rueda de prensa lo dijo: Trump pidió esperar el desarrollo del problema de salud en las próximas semanas y prometió que escuchará con mucha atención a sus asesores en temas de salud pública, aunque volvió a incidir en las ventajas de acabar con el parón económico cuanto antes. Tendrá que tomar una decisión Donald Trump y solo le pide a Dios que sea la decisión correcta, pero diría sin lugar a dudas que es la decisión más importante que he tenido que tomar, aseguró el mandatario de los Estados Unidos, admitiendo que esto es un problema gravísimo que hay en toda la nación. Cambiamos de noticias. Elliot Abrams le advirtió a Nicolás Maduro que si no aceptó la transición, esta va a ocurrir igual, pero será más peligrosa y brusca. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela se refirió a la última propuesta política del gobierno de Donald Trump para instalar un gobierno de emergencia en el país caribeño. Subrayó que Washington sabía que el dictador rechazaría el plan y argumentó que en realidad no iba dirigido a él, sino a otros cargos del régimen y a miembros de las Fuerzas Armadas. Luchar por la esperanza y los sueños de una familia. Lo digo y siempre lo digo porque sigue habiendo mezquindad en un pequeño grupo de políticos al servicio del norte y de Colombia. Sé lo que digo, sigue habiendo una gran mezquindad y un pequeño grupo que actúa con mucho odio, con mucho cálculo, queriendo que a Venezuela le pase algo malo. Hay un pequeño grupo bravo, muy molesto, porque Venezuela está saliendo adelante. Hay mucha mezquindad y envidia en el norte, en Colombia y en este pequeño grupo de politiqueros de la derecha. Lo hay, mezquindad, envidia, odio, un cóctel nocivo, diabólico, que puede destruir a cualquiera desde el punto de vista moral. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, advirtió a Nicolás Maduro que si no acepta una transición pactada con la oposición, esta ocurrirá igualmente, pero no será más peligrosa y brusca. Y calculan cómo hacerle daño a Venezuela. No respetan la Semana Santa, no respetan nada, no se respetan ni a sí mismos. Por eso le digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a las Unidades Populares de Defensa Integral y al pueblo de Venezuela, pero ojo pelado. ¿Ustedes me entienden? A buen entendedor, palabras claras, alerta pues, cuidemos la paz, la unión, la fraternidad, cuidemos la salud del pueblo de Venezuela y frente a esta minoría ciega y llena de odio, de mezquindad, de envidia, unión nacional, unión espiritual, en la oración, unión en la oración, unión en la acción, para seguir avanzando. Venezuela querida, Venezuela amada, tenemos el apoyo del mundo. Venezuela sí se puede. Adelante pues, que Dios bendiga a nuestra patria. Muchas gracias por su ayuda, pueblo chino. Muchas gracias a todas y a todos. Atención, si el régimen decide trágicamente que va a subyugar, que va a reprimir más, probablemente esté haciendo que la transición sea igual de probable, pero más peligrosa y brusca, afirmó Abrams en una entrevista con el grupo de estudios de Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Abrams se refería así a la última propuesta política de Estados Unidos para instalar un gobierno de emergencia en Venezuela que deje fuera tanto a Nicolás Maduro como al presidente encargado y líder de la oposición Juan Guaidó. Si esta iniciativa
iniciativa no sale adelante, verá más presión de Estados Unidos y creo que otros sobre este régimen, y es posible presionar más aún a Nicolás y al mismo tiempo brindar más asistencia al pueblo venezolano, y eso es lo que queremos hacer. También es lo que Juan Guaidó quiere hacer, es lo que la Unión Europea quiere hacer, recargó el funcionario estadounidense. Además, Abrams subrayó que Washington sabía que Maduro rechazaría la propuesta y argumentó que en realidad no iba dirigida a él, sino a otros cargos del régimen y a miembros de las Fuerzas Armadas. Maduro es el agujero en la rosquilla, está dirigido, como lo he dicho antes, al chavismo, al ejército, al régimen, al gobierno, a la gente que decide. Este país necesita salir de la crisis horrible que tiene actualmente, y defendió sus palabras. En cualquier caso, argumentó que el plan del Departamento de Estado norteamericano no es absoluto, sino que es una propuesta y puede ajustarse a las necesidades políticas del país, y ha apuntalado la posibilidad de que el Consejo de Estado que gobernaría la transición incluya al presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, al jefe del ejército, Vladimir Padrino López, o al presidente de la Junta Nacional, Juan Guaidó. Hay 1.000.000 de variaciones. Los venezolanos podrían decir, bueno, queremos cambiar esto porque creemos que funciona mejor para nosotros en nuestra negociación. Está bien. Quiero decir, aquí la cuestión no es que si cambia una palabra en la propuesta estadounidense sucede una catástrofe. El punto es que este es un camino hacia la democracia y el levantamiento de las sanciones estadounidenses, recalcó el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en este ultimátum que le envía a Nicolás Maduro en Miraflores. Cambiamos de noticias. Mucha atención. La organización Vanguardia Ciudadana, que integra a venezolanos independientes, ha lanzado una campaña virtual que busca apoyar la movilización de tropas de coalición norteamericana hacia Venezuela, y está haciendo un llamado a todos los venezolanos para participar de la consulta ciudadana que está disponible en su plataforma. Esta es una oportunidad sin precedentes para que los ciudadanos venezolanos alcen su voz y la voluntad del pueblo pueda ser transmitida directamente a las autoridades de la administración del presidente Donald Trump y de países aliados a la causa democrática de Venezuela, afirmaron desde la Vanguardia Ciudadana. Según explicaron en el portal, esta plataforma ha sido diseñada para que los venezolanos dentro y fuera del país puedan ejercer su derecho a participar libre y directamente en los asuntos públicos y decisiones políticas del país. En esta primera iniciativa agregan y denuncian al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro por no cumplir con la obligación de proteger a los ciudadanos y por haber perpetrado sistemáticamente crímenes de lesa humanidad y atrocidades contra el pueblo. Además, instan a los tribunales internacionales a conocer y a sancionar comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Estado venezolano, y solicitan a la comunidad internacional e interamericana el recurso al uso de la fuerza militar coordinada en Venezuela bajo el concepto de responsabilidad de proteger, para poner fin al gobierno legítimo de Nicolás Maduro y así detener las causas y las consecuencias del estado humanitario grave que sufre el país actualmente. La emergencia en Venezuela, como todos la conocen, no puede retrasarse. Hoy escribimos en nombre de más de 6 millones de venezolanos obligados a huir de su país para escapar del hambre y la opresión. Escribimos en nombre de otros 20 millones que están sufriendo como resultado de la severa escasez de alimentos, agua y electricidad y la falta de acceso a los medicamentos básicos y la atención médica, aseguraron en una carta dirigida al presidente norteamericano Donald Trump. En el texto recordaron que los venezolanos que han logrado sobrevivir a esta emergencia humanitaria deben ahora enfrentar la actual crisis bajo las peores condiciones posibles, ya que la emergencia sanitaria en el país es consecuencia de años de negligencia y la falta de inversión del gobierno venezolano, que obstaculiza la prevención y la detección e impide la prestación de la asistencia necesaria y el tratamiento a los que más lo necesitan. Y por eso han afirmado que cuando se ha agotado la diplomacia y las sanciones, han demostrado ser insuficientes para persuadir a un Estado en el uso de la fuerza. Es el último recurso para proteger a un oprimido que es la nación. Afirman una intervención militar y coordinada es necesaria para restaurar el orden constitucional y el Estado de Derecho, además para ejecutar la retirada del personal civil y militar extranjero no autorizado y expulsión de grupos al margen de la ley, carteles y organizaciones delictivas de blanqueo de dinero. Vanguardia Ciudadana explicó que sus miembros están conformados por un grupo de venezolanos independientes de ningún tipo de afiliación a partidos políticos y que están comprometidos en colaborar con el despertar de la conciencia ciudadana para que la mayoría de independientes en Venezuela se incorporen y ejerzan su soberanía en lo político con libertad absoluta y sin parámetros delineados por compromisos e intereses partidistas. La organización de venezolanos Vanguardia Ciudadana denunció al gigante
Asiático por la propagación de toda la crisis a nivel mundial. El grupo, que integra ciudadanos independientes, pidió la unidad continental para enfrentar este brote e instó a dejar de importar los productos extranjeros. El régimen comunista es definitivamente el enemigo de la humanidad, no se puede confiar en ellos, afirman en un comunicado Vicente González y Oscar Ganem, directores de Vanguardia Ciudadano. Es una organización que integran venezolanos independientes en los Estados Unidos. La organización denunció la propagación internacional de toda la crisis. Esto se propagó por el inmenso territorio de Jinping, también por Europa y Estados Unidos con la mayor y mala intención, malicia y ventaja. Estados Unidos siempre se ha caracterizado por negociar con el resto del mundo la mayor buena fe posible. Por eso nunca imaginamos una ambición excesiva de los comunistas asiáticos que casi destruye a la humanidad, afirma el texto difundido a la prensa. Por esta razón, están invitando a los ciudadanos norteamericanos, pero también a los residentes, entre ellos a los venezolanos, a cerrar las filas con la actual administración y con el presidente Donald Trump para recuperar y volver a ser grande a los Estados Unidos en unión con los países de América Latina. Para Vanguardia Ciudadana, una buena acción de respuesta es la de no comprar un alfiler de Asia comunista. Con humildad y mucho coraje tenemos que admitir que nos jodieron. Hicieron un movimiento magistral de jaque mate que nadie imaginó, afirman en el comunicado. El régimen ha sido sombrío en sus informes sobre la crisis en el país. Desde un principio, Asia no solo mintió sobre el brote, sino que desaparecieron médicos y otros expertos en salud trabajan en él y alertaron al mundo de lo que sabían. Las denuncias contra el régimen comenzaron a enfurecer a la población y luego de que se conocieran detalles de cómo fue el Partido Comunista, a los médicos que habían advertido sobre el peligroso brote que les recordaba otras pandemias que impactaron el mismo país en 2002, el punto más alto de indignación nació cuando se conoció la desaparición del médico Li Wenliang, quien había mandado un aviso por chat a sus colegas el 30 de diciembre pasado y pocos días después la policía le hizo firmar un compromiso que dejaría de hacer comentarios que perturbaran el orden público. El 6 de febrero finalmente le cobró la vida este nuevo brote. Nos vamos para Estados Unidos. Muchísima atención. El presidente ruso, Vladimir Putin, habló este viernes con su par estadounidense Donald Trump por tercera vez en 2 semanas sobre la crisis mundial y los precios del petróleo. Fue el tema que se trató con estos dos mandatarios y es un ejemplo de la asociación eficaz entre países por el interés de la humanidad y estamos tratando de organizar nuestro trabajo frente a los problemas actuales. Con esto me refiero a la lucha contra el coronavirus y a la situación en los mercados internacionales, había declarado Putin, citado por el Kremlin. La conversación telefónica estuvo centrada en el nuevo acuerdo impulsado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo para disminuir la producción y así dar un impulso a los precios. Según el comunicado del Kremlin, ambos también hablaron de temas relativos con la crisis a nivel mundial y la cooperación espacial, señaló la misma fuente. Por su parte, desde Estados Unidos, desde los portavoces de la Casa Blanca, indicaron que Putin y Donald Trump discutieron sobre los últimos esfuerzos para combatir la crisis de la salud, el coronavirus y sobre todo mantener la estabilidad en los mercados mundiales y la energía. Aunque las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han deteriorado mucho, los dos jefes del Estado hicieron gala de un cierto entendimiento. Donald Trump ha alabado con frecuencia las cualidades de Vladimir Putin y este último apoya al presidente estadounidense en varios casos, como el reciente procedimiento de destitución que fue iniciado por los demócratas contra el mandatario norteamericano. Avanzamos con más información. Un levantamiento demasiado rápido de las restricciones de confinamiento impuestas por la crisis mundial de la salud podría conducir a que esto se salga de control y haya un rebrote y que sea un poco más grave de este coronavirus, advirtió la Organización Mundial de la Salud este viernes. Sé que algunos países ya están preparando la transición para abandonar las restricciones de confinamiento y estas fueron las palabras del director de la OMS, especialmente refutando las palabras de Donald Trump de querer quitar la ayuda económica a la Organización Mundial de la Salud. Y esto fue lo que dijo Adam Tedros. Sé que algunos países ya están preparando la transición para abandonar las restricciones de confinamiento como todo el mundo. La OMS quiere que se levanten las restricciones al mismo tiempo. Levantar las restricciones demasiado rápido podría conducir a un rebrote, y declaró el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en una rueda de prensa virtual que esto sería peor que la enfermedad. Atención, el reflujo
difícil como su propagación si no se gestiona de forma adecuada, agregó desde la sede de la agencia de la ONU. La OMS, por su parte, consultó con los países más afectados la elaboración de estrategias para levantar las medidas de confinamiento de forma progresiva. Para ello, se deben 6 condiciones para controlar la transmisión: garantizar la disponibilidad de salud pública y los cuidados, minimizar el riesgo en torno a los expuestos, así como los establecimientos sanitarios permanentes, y poner en marcha medidas de prevención en el trabajo, escuelas y otros lugares de frecuentación, y controlar el riesgo de los casos importados, y por último, responsabilizar a la población. Cada individuo tendrá un papel que jugar para vencer esta situación, insistió Tedros. Mucha atención, avanzamos con más información, muchísima atención. El volcán Krakatoa en la provincia indonesia de Lampung entró en erupción expulsando una columna de ceniza de humo de hasta 500 metros de altura, aunque no se tiene constancia de personas afectadas ni daños materiales, según ha informado el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos. La primera erupción comenzó en torno a las 21:58 y duró 1 minuto y 12 segundos, seguido de una nueva detonación, la más potente, a las 22:35, que se prolongó durante 38 minutos y 4 segundos, que arrojó una columna de cenizas de 500 metros de altura hacia el norte, según el comunicado recogido por el Jakarta Post. Tras las 2 grandes explosiones, el volcán siguió arrojando ceniza y humo hasta bien entrada de la madrugada. Los estudios demuestran que las erupciones continuaron hasta las 5 de la madrugada del sábado, según ha explicado el jefe del Centro de Datos de Información y Comunicación de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. El Servicio de Vulcanología indonés señaló en el informe que el volcán, uno de los más activos del país, aunque las erupciones se han escuchado en la región de Yakarta, ha sido relativamente pequeñas en comparación con las que ocurrieron en el 2018 y en el 2019. La actividad parece haber disminuido, aunque las fuerzas de seguridad están considerando una posible evacuación de los residentes. Autoridades indicaron que supervisan cerca de la actividad de Anakak en Krakatoa, ubicado en una isla deshabitada en el estrecho de Sonda, por si entraba de nuevo en erupción. El fenómeno se generó en una gran cantidad de cenizas en el aire que recorrió hasta 15 kilómetros. A raíz de la erupción, el Anak Krakatau, que ahora se levanta a poco más de 110 metros por encima del nivel del mar, perdió cerca de 200 metros de altura. Información adicional nos dice que en Indonesia hay 3 volcanes más que han hecho erupción: el monte Kerinci en Sumatra Occidental, el monte Semeru en Java Oriental y el monte Merapi en Java Central, que han mostrado una actividad muy elevada el mismo día en que estalló el conocido Krakatoa. La actividad en las 4 montañas no estaba relacionada entre sí, ya que cada volcán tenía una cámara magma diferente, según el Centro de Mitigación de Riesgos Geológicos y Vulcanológicos. La actividad volcánica y tectónica es la norma en Indonesia, que se encuentra en el Anillo del Fuego del Pacífico, que es un área donde se forman muchos volcanes y terremotos. Sin embargo, según el Volcano Discovery, la página de monitoreo de volcanes, al menos otros 15 volcanes habrían presentado un aumento en su actividad e incluso en algunas habrían hecho explosiones, en el caso del Popocatépetl en México. Todos los volcanes contabilizados se encuentran en el llamado Cinturón del Fuego Pacífico, que comprende toda la zona que rodea al Océano Pacífico. Entre los volcanes que se registraron aumento de la actividad y que se encuentran activos está el Merapi, el Semeru, ambos en Indonesia, el Dukono en Halmahera, Kerinci en Sumatra, el Popocatépetl en México, en Shanghái, Ecuador, el Sabancaya en Perú y los nevados de Chilán en Chile, y en Colombia el nevado de El Ruiz. Esta investigación de la que vamos a hablar y por lo cual está implicada la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo, lo ha sacado el diario Inside Crime, que se llama El narcotraficante invisible, tras las huellas de un Memo fantasma. Esta investigación, que fue publicada el 29 de marzo de 2020, Inside Crime reportó a la actual vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y a su esposo Álvaro Rincón, que eran supuestos accionistas de Hitos Urbanos Limitada, que en la investigación es una empresa de construcción que ha desarrollado la Torre 85, un edificio de oficinas de Bogotá, con la participación de un presunto narcotraficante, Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma, un antiguo capo de la comandancia paramilitar, quien fue objeto de la investigación de Inside Crime. También invirtió en el proyecto inmobiliario. Inside Crime habló con Rincón, quien admitió haber trabajado con Acevedo, pero dijo desconocer su pasado. Ramírez, vicepresidenta, también negó conocer a Acevedo, sin embargo le pidió al ex vicepresidente de Colombia y ex jefe de la policía
policía general Oscar Naranjo, quien investigara el pasado de esta persona, Inside Crime no ha encontrado evidencia de vínculos directos entre Ramírez y Memo Fantasma. El 8 de abril, la W Radio hizo una entrevista al codirector de esta revista Inside Crime, que se llama Jeremy Modrow, y con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El 7 de abril se conoció una investigación de 6 capítulos por parte de la organización Inside Crime, la cual revela la identidad del narcotraficante colombiano conocido como Sebastián Colmenares, o Memo Fantasma, quien da a conocer presuntos nexos entre el narcotraficante que identifican como Guillermo León Acevedo Giraldo y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Respecto a estas revelaciones, la W conversó en la entrevista con el vicepresidente, quien rechazó tajantemente las revelaciones y manifestó que jamás ha tenido vínculo alguno con Memo Fantasma, ni mucho menos con sus actividades delictivas. La vicepresidenta aseguró a este medio, a la W: lo que más quisiera yo es que avance la investigación para que toda la actividad suya relacionada con paramilitarismo y narcotráfico responda ante la justicia. Cuando me entero que Jeremy Modrow estaba haciendo la investigación al respecto, le consulté a mi esposo. No puedo dar información sobre la persona que me dio información, Modrow. Cabe recordar que Modrow explicó a la W Radio en la entrevista que Acevedo ha movido más de 1.000 toneladas de sustancias ilícitas y siempre ha evadido a las autoridades de Colombia y de Norteamérica. Según Modrow, está viviendo en España sin pagar un día de cárcel o restaurar a las personas afectadas de sus acciones, que podrían ascender a 10.000. Así precisó la vicepresidenta. En octubre llamé a Jeremy Modrow para saber qué pasaba al respecto con la investigación. Le dije que quería decirle todo lo que necesitara para dar todas las explicaciones y a la información. No sé quién habrá dicho lo que yo recomendé a sus hijos en un colegio. No recuerdo haberlo hecho. Si hay algo que yo critico siempre son las palancas. No puede venir a nadie ensuciarme a una persona a quien jamás he conocido en mi vida, afirmó la vicepresidenta al desmentir los señalamientos en contra suya y de su familia. Sobre Memo Fantasma y otros vinculados e involucrados en la investigación, Ramírez indicó: si él se dedicó a lavar dinero con negocios de finca raíz, seguramente hizo negocios con muchas más personas. Que Modrow revele los nombres de estas personas. Además, la funcionaria criticó el sistema de justicia colombiano y expresó: la sociedad ha fracasado en combatir el crimen y el narcotráfico, lamentablemente ha tenido una tolerancia total e inaceptable en zonas grises. Finalmente pidió a todas las investigaciones que avancen y ojalá que estas investigaciones y la documentación que Modrow tiene presente a las autoridades para que no se quede esto solamente en rumor, sino que haya justicia. Dijo Marta Lucía: me ha impresionado y me ha dolido terriblemente el ver cómo han pretendido barrer con el nombre mío. Tengo todos los defectos, soy intensa, largamente me he explicado, pero nadie podría decir que soy una persona corrupta, clientelista, ni que soy involucrada con el AMPA, pero jamás he estado, aclaró la vicepresidenta a los medios de comunicación.